Hola, ¿cómo están? Espero que muy bien. Este es un video que incluye material adicional a la Winter School que tuvimos sobre las relaciones Unión Europea-Mercosur en el mes de julio de este año. Hoy vamos a repasar algunas de las cuestiones más centrales que se abordaron durante esos 5 días de discusiones y de reflexión sobre el acuerdo Mercosur-Unión Europea, y lo vamos a hacer a través de una presentación de PowerPoint que les voy a mostrar a partir de este momento. Bueno, entonces, como les comentaba, este es material asincrónico que resulta como una adición, digamos, a lo que ya se ha discutido en la Winter School, y lo planteamos como el Acuerdo Unión Europea-Mercosur, oportunidades y desafíos. Volvamos a refrescar en algún punto qué es este acuerdo. Este acuerdo es un acuerdo de asociación estratégica que combina cooperación, diálogo político y libre comercio entre estos dos grandes bloques, Mercosur y la Unión Europea. El 28 de junio del 2019 se firmó un acuerdo en principio en el pilar comercial. Esto crea un mercado de bienes y servicios de aproximadamente 800 millones de consumidores, que representa casi una cuarta parte del PBI mundial. Para el Mercosur, este es el primer acuerdo con países desarrollados y el primer acuerdo de libre comercio profundo. Si miramos con mayor detenimiento en qué consiste este acuerdo, que todavía está sujeto a la revisión legal y formal de los textos y a su traducción en todos los idiomas oficiales de ambos bloques, los capítulos de este acuerdo son comercio de bienes, reglas de origen, aduanas y facilitación del comercio, instrumentos de defensa comercial, medidas sanitarias y fitosanitarias, obstáculos técnicos al comercio, facilitación del comercio, servicios y establecimiento, solución de diferencias. Y también hay capítulos sobre contratación pública, propiedad intelectual, aquí están incluidas las indicaciones geográficas. Hay otro capítulo sobre competencia, sobre subsidios, sobre las empresas propiedad del Estado, un capítulo para el comercio y desarrollo sostenible, uno para pymes y otro para transparencia. Para poder ver en perspectiva y en retrospectiva este acuerdo, es importante entender un poco más, digamos, cuidadosamente o con mayor atención el interregionalismo América Latina, Unión Europea. Las relaciones interregionales entre América Latina y la Unión Europea asumieron un nuevo significado y una nueva dimensión a partir de la década de los 90. ¿Por qué en este momento? Porque, digamos, con el regreso a la región de la democracia, en ese momento se dieron también las negociaciones de paz en Centroamérica, la desaparición de la lógica de la Guerra Fría a nivel internacional. Las motivaciones políticas, las motivaciones de seguridad quedaron en un segundo plano. El interés económico europeo en nuestra región se hizo evidente, sobre todo propiciado por las políticas latinoamericanas conocidas como Consenso de Washington, es decir, desregulación, privatización, liberalización, apertura, y por lo tanto el atractivo que suponían estos mercados ampliados, sobre todo los ofrecidos por nuevos esquemas de integración regional. Es el momento en que nace el Mercado Común del Sur, es decir, el Mercosur, y se renuevan bloques ya existentes como el Mercado Común Centroamericano,
y la Comunidad Andina de Naciones. De alguna manera uno podría pensar que en ese momento la Unión Europea, sobre todo a través de la Comisión Europea, actuó como el federador externo del Mercosur. Pensemos que el Tratado de Asunción que conforma al Mercosur entre Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay se firma el 26 de marzo de 1991. Y el 29 de abril de 1991, es decir, escasamente un mes después, ya se realiza un encuentro de ministros de Relaciones Exteriores del Mercosur con la Comisión Europea en Bruselas. Desde la propia firma del Tratado de Asunción, estos países tuvieron el objetivo de lograr un reconocimiento internacional y el primero provino de la propia Unión Europea con la firma de un acuerdo de cooperación ya al año siguiente, en 1992. De hecho, podemos sumar otro evento importante que fue la firma del protocolo de Europreto en 1994, donde el Mercosur adquiere la personalidad jurídica internacional explícita, cuestión que había sido solicitado por la Unión Europea para negociar bloque a bloque. La Unión Europea no solamente ejerció este tipo de influencia, sino que también brindó asistencia técnica, transferencia de experiencia, asesoramiento, capacitación y todo tipo de apoyo institucional. Justamente en los años 90, la Unión Europea lanza, precisamente en 1994, una nueva estrategia para las relaciones con América Latina. Dada la heterogeneidad de América Latina que los propios europeos admitían en ese momento, la Unión Europea accedía a tratar de manera diferenciada cada esquema de integración subregional o ciertos países individuales. Entonces se pretendía establecer un nuevo modelo de asociación entre ambas regiones basado en los tres pilares tradicionales, ¿no? El diálogo político, la cooperación reforzada y las negociaciones para liberalizar el comercio mutuo. La Asociación Estratégica Birregional se lanza en 1999. De hecho, es de la cumbre de Río de Janeiro, del 28 y 29 de junio de 1999, cuando surge la decisión de promover la construcción gradual de una asociación estratégica birregional, América Latina, Unión Europea. Dentro de esa asociación estratégica birregional existía esta idea de que, se diera una asociación estratégica específicamente para el Mercosur. En particular, las relaciones Mercosur-Unión Europea han sido guiadas por el Acuerdo Marco de Cooperación del 15 de diciembre de 1995, que entró en vigor el 1 de julio de 1999 y que era más ambicioso todavía que el primer acuerdo de cooperación que se había firmado en 1992. Este AMIC, ¿no? Este Acuerdo Marco Interregional de Cooperación, contenía disposiciones generales sobre los mecanismos para promover el fortalecimiento de los vínculos birregionales a través, como vimos, de estos tres componentes principales: diálogo político, temas económicos y comerciales y cooperación. ¿Cómo y cuándo se inician las negociaciones de este acuerdo Mercosur-Unión Europea? La estrategia de la Unión Europea hacia América Latina, que vimos en la diapositiva pasada, que fue lanzada en 1994, en especial la propuesta de un acuerdo de libre comercio con el Mercosur, va a encontrarse con la oposición de algunos estados europeos, recelosos de las consecuencias que este tipo de acuerdos de libre comercio podría tener sobre sus economías. En particular, cualquier acuerdo que pudiera afectar a la política agrícola común europea sería resistido. Ello explica que el mandato de negociación, justamente para iniciar negociaciones con el Mercosur,
se haya aprobado in extremis una semana antes de la cumbre de Río, luego de 3 años de bloqueo en la Comisión y en el Consejo, que se consiguió de esa manera para evitar la vergüenza, digamos, o el demérito de acudir a la convocatoria con las manos vacías, por así decirlo. El mandato, entonces, para las negociaciones se aprobó pese a que para 1999 la Comisión ya se había decantado por la primacía del sistema multilateral de comercio y había subordinado en realidad las negociaciones con América Latina a la finalización con éxito de la ronda Doha. Esto no impidió que unos años más tarde, sin embargo, se diera la firma de un acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea y México en marzo del 2000 y entre la Unión Europea y Chile en 2002 y 2003. Las negociaciones con el Mercosur, en cambio, no progresarían al mismo ritmo, se estancarían en octubre del 2004 y recién se reanudaron en el 2010 con avances muy lentos, se vuelven a relanzar en 2016 y finalmente se consigue un acuerdo en principio en 2019. Por lo tanto, lo que tenemos es un proceso de negociación que se extendió durante 20 años. Entonces, estuvo suspendido, como dijimos, entre 2004 y 2010 y cobra un renovado impulso desde 2016. Hay muchos factores que van a explicar la extensión de este proceso de negociaciones. En realidad, se puede pensar entre los elementos más importantes la resistencia de la Unión Europea a hacer concesiones en el acceso al mercado agrícola europeo, las exigencias de la Unión Europea en materia de apertura en manufactura, servicios y contratación pública y los recelos o la resistencia de los países del Mercosur de abrir estos mercados y por lo tanto estos 20 años se parecen mucho a el mito de la piedra de Sísifo, ¿no? Sísifo era digamos, era un héroe griego que fue castigado por los dioses a subir una piedra cuesta arriba y cuando llegaba arriba la piedra volvía a rodar cuesta abajo y Sísifo tenía que volver a empezar esta absurda y absolutamente extenuante tarea de volver, ¿no?, a subir la roca, la piedra, a la cumbre de la montaña. Bueno, entonces un poco así parecía este proceso de negociaciones tan extenso. Si uno mira la cronología de estos 20 años de negociaciones, podemos pensar en los grandes momentos, son los grandes hitos, la firma del Acuerdo Marco de Cooperación en 1995, la entrada en vigor de este acuerdo en 1999, formalmente las negociaciones en el plano comercial comienzan en abril del 2000, se estancan alrededor de mayo del 2004. Entre 2004 y 2008 hubo diferentes reuniones a nivel político que reanudaban y repetían el deseo de volver a reanudar las negociaciones. Finalmente se relanzan en la cumbre Unión Europea-América Latina de Madrid del 2010, aunque avanzan con lentitud y toman impulso recién a partir del 2016, cuando se entregan nuevas ofertas, cuando ya para 2017 aparece una fuerte voluntad política de lograr un acuerdo. Se pensaba que se iba a lograr un acuerdo ya en diciembre del 2017, cuando fue la reunión ministerial de la OMC en Buenos Aires. Esto no se consiguió porque seguía habiendo rechazos de algunos países como Francia. Durante todo el año 2018 las negociaciones avanzan a un ritmo frenético, podríamos decir, y para el 28 de junio del 2019 se cierra las negociaciones en Bruselas y se anuncia formalmente el acuerdo en la cumbre de Osaka del G20.
pensemos un poco o miremos un poco cuáles son las instituciones europeas involucradas. Según el Tratado de Lisboa, los acuerdos comerciales con terceros países dejan de ser mixtos y pasan a ser de competencia exclusiva de la Unión Europea. ¿Qué significa esto? Que ya no es necesario recabar el acuerdo común, la unanimidad de los Estados miembros. De todas maneras, la influencia de los gobiernos nacionales en las negociaciones de acuerdos comerciales no debe menospreciarse, porque existe un comité especial formado por diplomáticos nacionales que se asegura que los negociadores de la Comisión Europea se apeguen, adhieran estrictamente a las posiciones y las directrices, es decir, al mandato determinado por el Consejo, reduciendo de esa manera el margen de maniobra de la Comisión. Los acuerdos de asociación, que son algo diferente, digamos, suponen el establecimiento de relaciones particulares y privilegiadas y superan el contenido y los objetivos de los acuerdos comerciales. Según el Tratado de Lisboa, el Consejo es el que autoriza la apertura de negociaciones, aprueba los lineamientos de la negociación y celebra los acuerdos. En este caso, el Consejo se pronuncia por mayoría cualificada durante el procedimiento de celebración de acuerdos internacionales, salvo en algunos supuestos, como es el caso de los acuerdos de asociación. Acá sí, el Consejo debe decidir por unanimidad. Fuera de este supuesto, conviene valorar positivamente la extensión de la regla de la mayoría cualificada para la conclusión de los acuerdos internacionales. Por su parte, el Parlamento Europeo aparece como el gran ganador en materia de celebración de tratados internacionales con el Tratado de Lisboa, sobre todo tratados internacionales comerciales y de asociación, porque se prevé que sea informado del curso de las negociaciones comerciales y que deba otorgar la aprobación de los acuerdos de asociación y de aquellos acuerdos que incluyan ámbitos cubiertos por el procedimiento legislativo ordinario, como es la política comercial común. En todos los casos, entonces, es necesario un pronunciamiento del Parlamento Europeo. Ahora bien, más allá de estas cuestiones formales, cabe preguntarse por qué esta vez sí se logró cerrar la negociación, mientras que en otras ocasiones fue imposible. ¿Fue oportunismo o fue el sentido de la oportunidad? Veamos un poco el entorno internacional de ese momento, el contexto europeo, el contexto en el Mercosur. El entorno internacional estaba obviamente caracterizado por las tendencias que le imprimió sobre todo el gobierno de Trump en Estados Unidos al orden internacional. Es un momento de auge del nacionalismo, del proteccionismo, de descrédito del multilateralismo, de la posibilidad y el riesgo de que haya guerras comerciales. Y curiosamente, frente al proteccionismo de Estados Unidos bajo Trump, Europa y China pasan a promover el multilateralismo. De hecho, hay fuertes tensiones en la relación transatlántica y sigue habiendo un fuerte estancamiento de las negociaciones en la OMC, que si se quiere se reforzó con las actitudes del gobierno de Trump. Contexto europeo de crisis, de policrisis o crisis existencial, luego de la crisis del euro, la crisis de refugiados, el Brexit. Es el momento en que ya para 2019 la Comisión Europea estaba presidida por Jean-Claude Juncker, estaba yéndose. Como dijimos, fuertes tensiones con Estados Unidos. Y en el contexto del Mercosur tenemos una cierta convergencia político-ideológica entre los gobiernos del bloque, entre Macri, Temer primero y luego Bolsonaro, Abdo y Tabaré Vázquez, que estaban mucho más cerca en términos de sus posturas frente a la globalización y al libre comercio, que las posturas que tenían en su momento Cristina Kirchner, Dilma Rousseff, Fernando Lugo, José Mujica, ¿no? A su vez,
Argentina y Brasil estaban en un momento bastante delicado económico y ambos gobiernos tenían la necesidad de enviar señales económicas positivas. Este acuerdo, en principio, por supuesto, tiene enormes impactos, o tendría, digamos, de concretarse, de ratificarse y de entrar en vigor, enormes impactos. Veamos algunos de ellos. Para la Unión Europea en ese momento trataba de recuperar presencia en el escenario internacional, en los intercambios comerciales, era la voz occidental que reivindicaba el multilateralismo, el libre comercio, y esta firma del acuerdo con el Mercosur fue una especie de respuesta al bloqueo de la administración Trump a los acuerdos megaregionales. Fue una especie de respuesta a los británicos y su Brexit, fue una especie de respuesta vis-a-vis el auge de los nacionalismos, del proteccionismo, etc. De entrar en vigor, de ratificarse y entrar en vigor este acuerdo, la Unión Europea tendría firmado algún tipo de acuerdo con todos los países latinoamericanos, salvo dos, Bolivia y Venezuela. Esta finalización de negociaciones también fue una prueba para la eficacia de la alianza franco-alemana, que en ese momento era el presidente Macron y la canciller Angela Merkel, que junto con China, curiosamente, estaban dispuestos a asumir el liderazgo de la globalización, ocupando espacios cedidos por los Estados Unidos de Trump. Para el Mercosur podemos pensar en muchísimos tipos de impacto, pero vamos a ver solamente algunos. Este acuerdo consolidaba al Mercosur luego de varios años de estancamiento y de relegación de la agenda comercial, a partir de reafirmar el proceso de integración en sí mismo, reflotaba la importancia del tradicional espacio atlántico frente a un Asia-Pacífico emergente y tenía una profunda importancia geopolítica, ¿no? Era ayudar a ambas regiones a evitar ser colocadas en una posición de subordinación en la confrontación entre Estados Unidos y China. Esto es particularmente importante y así lo veía el alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad al año siguiente, en octubre del 2020, el señor Josep Borrell. Bien, estas son dos imágenes, dos instantáneas de ese momento, ¿no? De la foto del anuncio formal del acuerdo. ¿Cómo se puede interpretar este acuerdo? Desde lo económico y comercial, las negociaciones se concluyeron como un instrumento de apertura de mercados, de integración comercial entre ambos bloques. Si el foco lo ponemos en lo estratégico y geopolítico, el acuerdo es un mensaje o posicionamiento en la disputa por la gobernanza global en el contexto de crisis de la globalización que se daba, ¿no? Y desde lo ideacional o identitario, el acuerdo se concluye como mecanismo para la consolidación de una relación interregional basada en valores, en principios y en identidades comunes. Estas también son instantáneas de ese momento, ¿no? No tan agradables. Un Macron preocupado, una Angela Merkel también con cara de preocupación, lo mismo en la otra foto Bolsonaro, y esto ya nos da la pauta de que ese tratado, así como había sido anunciado, empezó a tener problemas. Si miramos un poco de qué se trata el proceso de ratificación, vamos a ver que el texto pasa por una estricta revisión legal y luego es traducido a todos los idiomas oficiales. El paso siguiente es el de su firma. La realidad es que en este proceso pueden introducirse cambios y no siempre sucede con la debida información y la debida participación de los parlamentos y la opinión pública. De hecho, desde que se anunció el acuerdo en principio en julio del 2019, las movilizaciones y las críticas al acuerdo no han dejado de crecer. Las presiones de los lobbies agrícolas y ecologistas han ido en aumento y
Esto, por ejemplo, se refleja en la constitución de una alianza transatlántica de ONGs que se llama Stop EU Mercosur, que reúne a más de 450 organizaciones de ambos lados del Atlántico. Las mismas pujas que acompañaron el proceso de negociación, entonces, lo hacen ahora en el proceso de ratificación, dando lugar a escenarios altamente politizados. Hay varios elementos, diversos elementos que no facilitan la ratificación. Vamos a ver entonces el contexto internacional, el clima político en la Unión Europea y en el Mercosur. En el contexto internacional, lo que tenemos como novedad es la asunción del gobierno de Biden en Estados Unidos desde enero del 2021, y esto cambia muchas cosas. Biden tiene la necesidad de recuperar la confianza de socios, de rivales, de restablecer los vínculos con las instituciones multilaterales, ayudar a fortalecerlas, y claramente tiene una postura mucho más favorable al multilateralismo, menos proteccionismo, más libre comercio, más reimpulso a la OMC, y todo esto son menos incentivos económicos comerciales para ratificar el acuerdo. Pero esto hay que sumar que durante 2020, 2021 y 2022 teníamos un mundo en pandemia y actualmente un mundo en post-pandemia. En el contexto europeo, habíamos visto cómo Macron estaba ahí en primera fila cuando Macri, el presidente Macri y el presidente de la Comisión Europea, Juncker, se dan la mano anunciando el acuerdo. Pero muy poquito tiempo después, el presidente francés amenaza con vetar el acuerdo por los incendios en el Amazonas que se dieron justamente unas pocas semanas con posterioridad al anuncio del acuerdo. En realidad, muchos piensan que esas preocupaciones por la deforestación, por los incendios en el Amazonas, en realidad esconden otro tipo de razones para oponerse a ratificar el acuerdo. Lo que había ocurrido es que Francia había acogido con satisfacción un buen acuerdo, aunque admitían que era necesario permanecer atentos a su aplicación. Y luego pasó a supeditar su apoyo al acuerdo a un mayor respeto por el clima, un mayor compromiso en todo lo que tuviera que ver con las cuestiones medioambientales. Siguiendo con el contexto europeo, Francia, en Francia Macron estaba en plena campaña electoral este año, hubo elecciones generales en abril de 2022 y posteriormente elecciones legislativas, y claramente no le convenía apurar la ratificación de un acuerdo que tenía alta oposición interna. Algunos analistas van a afirmar que hubo una especie de trueque. Ratificó el CETA, es decir, el Tratado de Libre Comercio entre la Unión Europea y Canadá, pero sacrificó el acuerdo Mercosur. En cuanto al rechazo del acuerdo, en realidad se dio, según fuentes oficiales, en base a un informe independiente que indicaba que el comercio entre la Unión Europea y el Mercosur conduciría a un incremento de la deforestación y a la emisión de gases de efecto invernadero. Hay otra cuestión. Difícilmente el gobierno francés se enfrentaría al gobierno alemán por el acuerdo con Mercosur. Hay una realidad, y es que necesitan mostrar unidad como motor de la Unión Europea, especialmente ante los desafíos del proyecto europeo que venía sufriendo desde hace algunos años: Brexit, la crisis económica, la recesión mundial por el COVID-19, las tensiones con Estados Unidos, las crecientes tensiones con China y más recientemente la guerra en Ucrania. Una cuestión muy importante a tener en cuenta es que en Alemania finaliza la era Merkel y emerge este gobierno de coalición del semáforo, ¿no?, entre liberales, socialdemócratas y verdes,
presidido por Olaf Scholz desde diciembre del 2021. En Alemania la impresión es que el acuerdo con el Mercosur implica que el gobierno de Scholz debe lograr algún tipo de equilibrio o de balance entre valores e intereses, tanto económicos como geopolíticos y ambientales. Siguiendo con el contexto europeo, en algunos informes, dentro de algunas instituciones europeas, se estaba dando vuelta la idea de un plan B. El plan B tiene que ver con la división, es decir, como el acuerdo de asociación consta de una sección comercial y otra de cooperación y diálogo político, que afecta a las competencias nacionales y por lo tanto requiere de unanimidad, está la posibilidad de que se separen en dos acuerdos diferentes, ¿no? Porque hasta ahora ambas partes fueron atendidas como un solo tratado. Entonces, si por ejemplo la Comisión Europea propone dividir el texto y dejar que se vote primero el pilar comercial, ya no requiere la unanimidad en el Consejo, ¿no? En el Consejo de la Unión Europea, como sucede actualmente. Teóricamente, el veto de un país ya no bloquearía el proceso. A su vez, como dijimos, hay que sumar todo lo que tiene que ver con las consecuencias de la pandemia, con los intentos de regreso a la normalidad, con los intentos de recuperar los niveles económicos anteriores a la pandemia, y sin que las economías europeas lograran recuperarse del todo del COVID-19 y los estragos que produjo en términos de vidas humanas y en términos económicos y sociales, se sumó el conflicto en Ucrania. Y entonces la gran pregunta es cómo puede afectar la guerra entre Rusia y Ucrania en la puesta en marcha del entendimiento. ¿Hasta qué punto podría ser un incentivo para que los europeos aceleren el proceso? Por ejemplo, la Oficina Europea en Madrid no respondió a esta pregunta, pero afirmó lo siguiente: la Unión Europea no está procediendo a la ratificación por el momento. Actualmente trabajan en un instrumento adicional que acompaña el acuerdo y que aborde estas preocupaciones, ¿no? Las preocupaciones que tienen que ver sobre todo con lo medioambiental. El objetivo es aportar más claridad y detalle a los compromisos de ambas partes. Y añade algo muy importante, y es que esta relación comercial tiene una gran importancia económica y geoestratégica. No ratificarlo supondría un revés para la reputación de la Unión Europea en la región y proporcionaría una importante ventaja a otros socios comerciales como China o Estados Unidos. ¿Cuál es la situación entre las instituciones de la Unión Europea teniendo en cuenta este contexto? Bueno, en el Consejo Europeo hay oposición de un número significativo de Estados miembros. Ya vimos Francia, pero también Austria, Bélgica, Países Bajos y otros. De hecho, además, dos parlamentos nacionales, el austríaco y el neerlandés, y el Parlamento de la región de Valonia en Bélgica lo han rechazado en su estado actual. El Consejo de la Unión Europea. Acá lo que podríamos mirar son las presidencias rotatorias. Y lo que vemos es que en el segundo semestre del 2020, cuando presidió Alemania, Alemania le dio prioridad a la ratificación del tratado, pero no logró avances. Posteriormente, en el primer semestre del 2021, estuvo Portugal, quien también, por su cercanía con América Latina, con Brasil, le dio prioridad, pero tampoco logró avances. En el segundo semestre del 2021, Eslovenia no puso a la ratificación de este acuerdo como en el tope de su agenda. Francia, en el primer semestre del 2022, estaba abocado a la pospandemia. Aparece además el conflicto en Ucrania y se suma que Macron estaba absolutamente, digamos, ocupado en la campaña para su reelección. Actualmente la presidencia pro tempore es de la República Checa, quien no le ha dado prioridad en su agenda.
Respecto al Parlamento Europeo, la resolución que emitió el 7 de octubre del 2020 advierte que tal como está el acuerdo no puede ser ratificado. En esa resolución, el Parlamento Europeo llama la atención sobre el capítulo sobre desarrollo sostenible y expresa una profunda inquietud a la vista de la política medioambiental del presidente brasileño Bolsonaro, que contradice los compromisos asumidos en el Acuerdo de París. Respecto a la Comisión Europea, desde noviembre del 2019 tenemos como presidenta a Ursula von der Leyen, el alto representante Josep Borrell, y el comisario de Comercio irlandés Phil Hogan renunció, lo cual fue realmente una mala noticia porque era favorable al acuerdo. El actual comisario es un letón, Valdis Dombrovskis, y para octubre del 2020, por ejemplo, el comisario de Comercio decía que la Unión Europea debía reforzar el cumplimiento de los capítulos de desarrollo sostenible de sus acuerdos comerciales con referencias explícitas al Acuerdo de París. Y sobre el acuerdo en particular, afirmaba que tal como está, no propondremos el acuerdo con Mercosur para su ratificación, pero admitía que se estaban conversando con Brasil algún tipo de precompromisos para salvar el acuerdo. El contexto de Mercosur tampoco es demasiado favorable. El triunfo de Alberto Fernández en las elecciones de octubre del 2019 fue realmente un baldazo de agua fría para el gobierno de Bolsonaro, que había jugado abiertamente a favor de la continuidad de Macri. El regreso del peronismo, más bien del kirchnerismo al poder en Argentina, introdujo enormes fricciones en el vínculo bilateral con Brasil, incluso de tipo personal entre los dos presidentes. Entonces hay fuertes cortocircuitos entre Argentina y Brasil. Algunas de estas discrepancias tienen que ver con la flexibilización del bloque que permita negociar acuerdos de libre comercio con terceros países de forma individual y el proceso de revisión del arancel externo común. Siguiendo con el contexto del Mercosur, entonces, como decíamos, en Argentina el cambio de color político generó importantes resistencias respecto a la postura de Argentina vis-à-vis el acuerdo entre Unión Europea y Mercosur. El gobierno de Fernández es mucho menos proclive a cerrar negociaciones de libre comercio y a ratificar acuerdos previos, aunque hay que reconocer que no hay homogeneidad en la postura del gobierno. Algunos sectores, especialmente allegados a la vicepresidenta Cristina Fernández, se oponen al acuerdo y otros están a favor. En el discurso, sobre todo, por ejemplo, cuando Argentina tenía la presidencia pro tempore de Mercosur en el primer semestre del 2021 y Portugal ejercía la presidencia rotatoria del Consejo de la Unión Europea, bueno, en ese momento en el discurso aparecían estos intentos de avances en la ratificación. De hecho, el anterior canciller argentino, Solá, va a decir que la última palabra la tiene el Congreso. Era un gobierno que en ese momento tenía puesta la prioridad en las legislativas de noviembre del 2021 y, como dijimos, una muy mala relación con Bolsonaro. En Brasil, Bolsonaro llega con el sustento de las 3 B, ¿no? Bueyes, Biblias y balas, es decir, el sector de los evangélicos, el agribusiness y los militares. Entonces, el sector de los agronegocios retiró su tradicional oposición al acuerdo con la Unión Europea y hoy, junto con el sector industrial, es uno de los que más activamente lo apoya. Hay que tener en cuenta que hay elecciones en Brasil en octubre de este año y el expresidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, se mantiene como favorito de cara a las elecciones de octubre. A su vez, hay que tener en cuenta que hay elecciones presidenciales en Argentina en octubre del 2023.
Uruguay y Brasil en este momento tienen una postura a favor de la flexibilización de las reglas del Mercosur y en general toda la región todavía debe recuperarse de la pandemia, debe priorizar la recuperación post-pandemia. Vamos a terminar con algunas reflexiones finales. En primer lugar, cuando uno mira quién gana, quién pierde con este acuerdo, lo importante sería no ser ingenuo, no ser naif, y la realidad es que en ningún acuerdo comercial no hay país o bloque que gane en todos los sectores o que pierda en todos los sectores. Siempre hay ganadores y perdedores, y para los perdedores relativos, digamos, siempre se anticipan periodos de transición, salvaguardias, excepciones, etc. La Unión Europea aparecía como recuperando protagonismo en la defensa del libre comercio en las instituciones a nivel multilateral, y para el Mercosur la necesidad de negociar en bloque y el éxito de poder negociar en bloque y conseguir el fin de estas negociaciones resultó una fuerza de impulso, de renovación a la integración regional. En ese sentido y en ese momento, la Unión Europea vuelve a operar como un federador externo. Pensemos que poco tiempo después, el 23 de agosto del 2019, se cierran las negociaciones Mercosur-EFTA. EFTA son las siglas en inglés de la Asociación Europea de Libre Comercio. Entonces, de todas maneras, se tiene que avanzar en el pilar de cooperación y de diálogo político para que el acuerdo no solo sea un triunfo comercial, un trofeo más en la estantería del libre comercio, sino que hay en realidad una necesidad de un acuerdo más profundo. Siguiendo con estas reflexiones finales, fue una buena noticia para dos bloques en crisis, fue una buena noticia para un mundo que en ese momento se caracterizaba por la erosión del multilateralismo, de los organismos internacionales y del libre comercio. Pero, bueno, claramente la correlación de fuerzas para la ratificación es la que se manifestó todo el tiempo durante los largos años de negociaciones, especialmente por el lado europeo. Con Francia y otros países con intereses similares, junto a poderosos lobbies de los agricultores, ecologistas y consumidores europeos en contra del acuerdo comercial, la ratificación en realidad se vuelve de nuevo una empresa titánica, ¿no? Por supuesto, las tensiones entre Argentina y Brasil tampoco son señales favorables. Entonces, si el acuerdo comercial de junio del 2019 podía interpretarse como un mensaje, un posicionamiento en la disputa por la gobernanza global en un contexto de crisis de la globalización, el proceso para su ratificación se encara en un escenario global diferente, con una pandemia devastadora en el mundo, un gobierno norteamericano más proclive a volver al multilateralismo, con dos socios mayores del Mercosur en un momento de distanciamiento y una guerra en Ucrania, entre otros elementos. Entonces, las pujas materiales históricas volvieron a emerger. Habrá que esperar a ver qué rol tiene la preocupación por la seguridad alimentaria y energética por parte de la Unión Europea en este contexto de guerra entre Ucrania y Rusia para relanzar políticamente el proceso de ratificación. Bueno, muchas gracias por la atención. Pueden escribirnos para consultas o por inquietudes, comentarios a catedrallamone@fcpolit.unr.edu.ar o pueden conocer nuestras novedades y las próximas actividades, los próximos eventos en nuestra web catedrallamone.unr.com. Gracias y hasta pronto.